Quiero que imagines algo. Quiero que imagines estar acostado en una cama de hospital, en una habitación que huele a antiséptico y aire reciclado, con una delgada manta sobre el pecho y una pulsera de plástico en la muñeca con tu nombre impreso en letras pequeñas, como si el hospital necesitara recordarte quién eras, como si pudieras olvidarlo. Los azulejos del techo son del tipo que tiene pequeños agujeros, y los cuentas cuando no puedes dormir, que es la mayor parte del tiempo, porque las enfermeras entran cada pocas horas y las máquinas hacen ruidos y el pasillo de afuera nunca se queda completamente en silencio. Ahora quiero que imagines que lo más doloroso de esa habitación no es la aguja del suero en tu brazo, ni el dolor en el pecho, ni el miedo que se asienta sobre ti como un peso que no puedes mover. Lo más doloroso es la conversación que ocurre en el rincón de esa habitación, entre tus dos hijos y tu yerno, en voces que creen lo suficientemente bajas como para que no las escuches. Voces hablando de tu casa. De tu cuenta de ahorros. De lo que viene después. De lo que tienes y en qué se convierte cuando ya no lo tengas. Yo era ese hombre en esa cama. Mi nombre es Wendell. Tengo 74 años. Pasé 40 años trabajando como ingeniero mecánico para una empresa manufacturera en este estado, y construí una vida de la manera en que los hombres honestos construyen las cosas, lentamente, cuidadosamente, sin atajos, con la comprensión de que todo lo que vale la pena tener requiere paciencia y constancia y la voluntad de presentarse incluso cuando presentarse es lo último que te apetece hacer. Construí una vida. Y desde una cama de hospital, vi a mis hijos intentar dividirla antes de que yo terminara de vivirla. Esta es la historia de lo que sucedió. Y esta es la historia de lo que hice al respecto. Déjame llevarte al principio, o al menos a lo que ahora entiendo que fue el principio, aunque en ese momento no lo vi con claridad. Tuve una buena vida antes del hospital. Quiero dejar eso claro, porque la historia que te estoy contando no es todo lo que soy, es un capítulo, uno difícil, pero solo un capítulo. Me jubilé a los 68 años después de 40 años en Carver Industrial, una empresa manufacturera mediana donde empecé como ingeniero junior y eventualmente me convertí en jefe de sistemas mecánicos. No era famoso. No era rico en la forma en que esa palabra se usa libremente por personas que confunden la comodidad con el exceso. Pero había ahorrado cuidadosamente. Tenía una casa, un colonial de 3 habitaciones en Elmridge Drive que mi esposa Paulette y yo habíamos comprado hace 32 años y pagado completamente 14 años después. Tenía una cuenta de jubilación a la que había contribuido sin falta cada mes durante 4 décadas. Tenía una modesta cartera de inversiones que un asesor financiero cuidadoso y confiable me había ayudado a construir durante 20 años. Y tenía la casa en sí, que en el mercado actual valía considerablemente más de lo que habíamos pagado por ella, en un vecindario que había crecido en lugar de declinar, en una ubicación que los desarrolladores habían comenzado a rodear con la particular atención de personas que entienden que la tierra mantiene su valor de maneras que el papel a veces no puede. Paulette murió 3 años antes de que me jubilara. Cáncer de ovario. Tuvimos 18 meses desde el diagnóstico, que es más de lo que algunas personas tienen y menos de lo que jamás sientes que necesitas. Lo manejó con la gracia que había caracterizado todo lo que hizo en nuestros 41 años de matrimonio, con ojos claros y arreglos prácticos y una honestidad emocional que nunca he dejado de admirar y nunca he dejado de extrañar. Después de que Paulette murió, tenía 2 hijos. Mi hijo Marcus, de 44 años, que vivía cerca y trabajaba en gestión de ventas para una empresa farmacéutica. Y mi hija Rená, de 41, que vivía al otro lado de la ciudad con su esposo Boyd, un hombre que trabajaba en préstamos comerciales y que siempre había abordado nuestras relaciones familiares con el cálculo silencioso de alguien que realiza un análisis de costo-beneficio. Marcus era el más gentil de los dos, más sensible, más abiertamente emocional, el tipo de hombre que llamaba a su padre en los cumpleaños y a veces simplemente porque sí. Tenía una buena esposa llamada Cheryl y 2 hijos en la escuela secundaria, y en la superficie su vida parecía sólida y cálida. Pero Marcus también siempre había sido influenciado por quien estuviera en la habitación con él, y la persona más consistentemente en la habitación, o más consistentemente en su oído, era Rená. Rená era más aguda. Más eficiente.
tenía la inteligencia de Paulette pero ninguna de la calidez de Paulette, o tal vez la calidez había estado allí una vez y había sido gradualmente desplazada por años de construir una vida que priorizaba la seguridad por encima de la suavidad. Ella organizaba las cosas. Tomaba decisiones. Se movía por las situaciones con la confianza de alguien que había decidido cuál era la respuesta correcta antes de que la pregunta se formulara completamente. La había amado durante 41 años y también, durante muchos de esos años, había sentido cierta cautela hacia ella. El incidente que me llevó al hospital fue un evento cardíaco, no un infarto completo, mi cardiólogo se encargó de aclarar, sino un episodio cardíaco significativo que requirió intervención inmediata, un procedimiento de stent y una semana de recuperación monitoreada antes de que se sintieran cómodos dejándome ir a casa. Estaba solo cuando ocurrió, que es una de las vulnerabilidades de ser viudo de cierta edad viviendo solo en una casa. Estaba en el patio trasero intentando limpiar algunos arbustos a lo largo de la cerca en una cálida mañana de octubre, y la presión que comenzó en mi pecho era lo suficientemente diferente al esfuerzo ordinario como para que tuviera la presencia de ánimo de entrar y llamar a una ambulancia en lugar de sentarme y esperar a que pasara. Esa decisión, me dijo mi cardiólogo más tarde, fue la razón por la que las cosas resultaron como resultaron. Estaba en el hospital a las 10 de la mañana. Marcus llegó al mediodía, genuinamente asustado, su rostro con la palidez particular de un hombre al que le ha golpeado un miedo que no se había permitido considerar. Me tomó la mano y le dije que estaba bien, lo cual era en parte verdad y en parte la tranquilidad automática que los padres dan a sus hijos independientemente de las circunstancias reales. Rená llegó 2 horas después con Boyd a su lado, y la diferencia de energía entre su llegada y la de Marcus era algo que noté incluso a través de la niebla de la medicación y el agotamiento. Marcus había venido a verme. Rená había venido a evaluar la situación. Podía verlo en la forma en que miró alrededor de la habitación antes de mirarme a mí. Podía verlo en la forma en que ella y Boyd intercambiaron una mirada que comunicaba algo de lo que no se suponía que yo formara parte. Lo archivé y no dije nada. Los primeros 2 días en el hospital fueron principalmente de recuperación, manejando el dolor, monitoreando el stent, ajustando la medicación, haciéndome lo suficientemente móvil como para caminar por el pasillo 2 veces al día con la asistencia de una enfermera. Estaba cansado de una manera que iba más allá del agotamiento físico. El tipo de cansancio que viene cuando tu cuerpo te ha recordado, enfáticamente y sin disculpas, que tiene su propio cronograma y sus propios límites y que tienes menos control sobre cualquiera de los dos de lo que te habías permitido creer. Pero no estaba confundido. No estaba disminuido en mi pensamiento. Quiero dejar eso muy claro, porque una de las cosas que llegué a entender durante esos días fue que algunas personas que me amaban, que habían crecido en mi casa, habían comenzado a confundir mi edad y mi silencio con un tipo de suavidad cognitiva que no existía. Escuché cosas desde esa cama que no se suponía que debía escuchar. En la segunda tarde, Marcus y Rená habían salido al pasillo para lo que pensaban que era una conversación privada. Mi habitación estaba cerca de la estación de enfermeras y el pasillo no era el entorno acústico sellado que imaginaban. Escuché fragmentos de lo que decían. No todo. Suficiente. Escuché a Rená decir algo sobre la casa y si había actualizado mis arreglos desde que murió Paulette. Escuché la voz de Boyd, más baja y más deliberada, decir algo sobre plazos y sobre que era mejor tener claridad cuanto antes. Escuché a Marcus decir algo que no pude entender completamente, y luego la voz de Rená de nuevo, paciente y segura como siempre lo era cuando había decidido algo, diciendo que solo estaba siendo práctica y que alguien tenía que serlo. Me acosté en mi cama de hospital y miré los azulejos del techo y conté los agujeros en ellos. 47 en el azulejo directamente sobre mi cabeza. Los conté 3 veces para asegurarme. Y pensé en lo que ser práctica significaba para mi hija. Pensé en los últimos 3 años desde que murió su madre y cómo las visitas habían cambiado de calidad, no necesariamente de frecuencia, sino de calidad. La forma en que una conversación puede tener el mismo número de palabras pero menos contenido genuino, la forma en que un abrazo puede durar el mismo número de segundos pero sentirse diferente dependiendo de lo que esté pensando la persona que lo da.
Pensé en Boyd, que siempre había sido agradable conmigo de la manera específica de un hombre que considera la amabilidad una inversión razonable. Pensé en mi cuenta de jubilación y en mi casa en Elmridge Drive y en los 40 años que había pasado construyendo ambas. Y entonces hice algo que creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida posterior. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y llamé a mi abogada. Se llamaba Louise, y había sido mi abogada de familia durante 18 años, y tenía una franqueza que siempre había respetado y que necesitaba más de lo que podría haber articulado en ese momento. Eran las 8:30 de la tarde y contestó al tercer tono, lo que me dijo algo sobre el tipo de abogada que era. Le dije dónde estaba y por qué. Le dije lo que había escuchado en el pasillo. Le dije que necesitaba pensar con claridad sobre mi situación antes de que alguien más tuviera la oportunidad de arreglar las cosas en mi nombre. Louise escuchó sin interrumpir, en lo que era muy buena. Cuando terminé dijo, Wendell, iré a verte mañana por la mañana. No firmes nada. No aceptes nada. Y si alguien comienza una conversación sobre tu patrimonio o tu propiedad, diles que estás cansado y termina la conversación. Le dije que podía hacer eso. Ella dijo, lo sé. Siempre has sido el cliente que piensa con más claridad que tengo. Puse el teléfono y sentí que algo se movía en mi pecho que no tenía nada que ver con el stent. Era la sensación de un hombre que ha decidido dejar de ser manejado y empezar a ser deliberado. Era tranquilo y era seguro y se sentía, en el contexto de esa habitación antiséptica con su techo de agujeros para contar, como el primer aliento real que había tomado desde que llegué. En la tercera mañana, Renée llegó temprano. Sin Boyd, lo que me sorprendió, y sin Marcus, lo que noté. Entró llevando un café del lugar de la calle de abajo y lo puso en mi mesita de noche con la consideración cuidadosa de alguien que quiere establecer buena voluntad antes de una conversación difícil. La observé instalarse en la silla junto a mi cama y mantuve mi rostro neutral y mi respiración constante y esperé. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que mejor. Me preguntó sobre el procedimiento, sobre la medicación, sobre lo que el cardiólogo había dicho sobre la recuperación. Todas preguntas apropiadas. Todas hechas con suficiente preocupación genuina como para que una persona menos atenta las hubiera tomado completamente al pie de la letra. Yo las tomé a valor parcial, porque había preocupación genuina en mi hija, no quiero quitarle eso por completo, pero también había una agenda, y la agenda se movía bajo la superficie de la conversación como una corriente bajo el agua tranquila. Llegó a ella a su debido tiempo. Dijo, cuidadosamente y con el tono medido de alguien que ha ensayado, que había estado pensando en mi situación y que sentía que era importante, dadas las circunstancias, asegurarse de que las cosas estuvieran organizadas. Dijo la palabra organizado de la manera en que siempre decía las palabras importantes, con un ligero énfasis que comunicaba que había pensado en esto considerablemente más de lo que la casualidad de su entrega sugería. Dijo que ella y Boyd habían estado hablando, y Marcus también, y que todos sentían que les daría tranquilidad entender mejor mis arreglos actuales. Dijo tranquilidad. Para ellos. Miré a mi hija de 41 años, a quien le había enseñado a andar en bicicleta en la entrada de la casa de Elmridge Drive, a quien había llevado a la escuela durante 12 años, a quien había ayudado a mudarse 4 veces desde que se fue a la universidad, y sentí un dolor que era específico y personal y completamente separado de cualquier enojo. El dolor de un padre que ve a un hijo con claridad y no le gusta del todo lo que la claridad revela. Le dije, con calma y sin angustia visible, que estaba trabajando con Louise en mis arreglos y que todo estaba en orden, y que estaba cansado. Me miró por un momento con una expresión que interpreté como ligeramente sorprendida, creo que había esperado más flexibilidad. Empezó a decir algo más y le dije que necesitaba descansar. Se fue 40 minutos después con su taza de café y su tono medido y cuidadoso y su agenda no expresada, y me acosté en mi cama y respiré y conté azulejos del techo y esperé a Louise. Louise llegó a las 10:15. Tenía 62 años, con el tipo de autoridad pausada que viene de décadas de manejar las situaciones más complicadas de otras personas sin perder la perspectiva de ninguna de ellas.
Acercó la silla de visitas a mi cama y abrió su libreta de cuero y dijo, cuéntame todo. Así que lo hice. Le hablé de la conversación en el pasillo. Le hablé de la visita matutina de Rená. Le hablé del historial de Boyd de hacer preguntas cuidadosas sobre mi situación financiera en las reuniones familiares, nunca abiertamente, siempre envueltas en el lenguaje de la preocupación práctica, siempre negables como algo más que un interés razonable en el bienestar de un familiar. Le hablé de Marcus y su tendencia a seguir el liderazgo de Rená cuando los dos estaban alineados. Louise escuchó y escribió y hizo preguntas de aclaración precisas y cuando terminé dijo, Wendell, tus instintos son correctos. Este es un patrón de presión. No es inusual después de un evento de salud, especialmente con hijos adultos que han estado pensando en la herencia por más tiempo del que se han admitido a sí mismos. La pregunta es ¿qué quieres hacer al respecto? Le dije lo que quería hacer al respecto. Asintió lentamente mientras hablaba, y ocasionalmente escribía algo, y cuando terminé dijo, es un plan muy claro y razonable. Puedo tener los documentos redactados para finales de semana. Eso fue un jueves. Para el martes siguiente estaba en casa del hospital. Y la semana después de eso, comenzó la conversación real. Boyd me llamó un miércoles por la noche, lo cual era inusual. Boyd nunca me había llamado directamente antes, siempre operando a través de Rená como una especie de intermediario diplomático. Su voz era cálida y cuidadosamente casual, como siempre lo era cuando era más deliberado. Dijo que él y Rená habían estado pensando, y se preguntaban si estaría abierto a una conversación familiar, solo una discusión abierta y honesta sobre el futuro, dijo, sobre asegurarse de que todo estuviera claro y que nadie quedara en una posición difícil. Dijo posición difícil. Le dije que estaba abierto a una conversación. Sugerí el domingo por la tarde en mi casa. Estuvo de acuerdo, y pude escuchar el ligero cambio en su voz que significaba que estaba complacido, que esto iba según sus expectativas, que el anciano agradable estaba siendo agradable en la dirección que él había esperado. Lo que Boyd no sabía, y lo que no le dije, era que ya había pasado 2 tardes esa semana con Louise completando algo que había querido abordar durante 2 años y que simplemente, a mi propio costo, había seguido postergando. Había actualizado mi testamento. Había establecido un fideicomiso claro y estructurado. Y había tomado varias decisiones sobre mi patrimonio que reflejaban precisamente lo que yo realmente quería en lugar de lo que alguien parado en el rincón de una habitación de hospital había estado esperando silenciosamente. El domingo llegó gris y fresco, de la manera en que los domingos de noviembre en esta parte del país tienden a llegar, sin fanfarria, sin calidez, solo el nublado constante de una estación que se instala para una larga temporada. Hice café y puse las tazas buenas, las que Paulette siempre usaba para los invitados, las azules con las pequeñas flores blancas que había comprado en una feria de artesanías hace 20 años y que nunca había considerado reemplazar. Había algo en usarlas que parecía correcto para la ocasión. Marcus llegó primero, con Cheryl, lo que no había esperado. Cheryl era una mujer estable, práctica de la manera que está enraizada en el cuidado más que en el cálculo, y el hecho de que viniera me dijo que Marcus estaba lo suficientemente inseguro sobre lo que estaba sucediendo como para haber querido tenerla a su lado. Me gustaba Cheryl. Siempre me había gustado Cheryl. Rená y Boyd llegaron 10 minutos después, y Boyd entró con la energía particular de un hombre que se había preparado para una reunión, que en cierto sentido era lo que esto era. Nos sentamos en la sala de estar, en el arreglo que las salas de estar producen naturalmente, el sofá, los 2 sillones, la mesita de café con las tazas azules y el café que nadie tocó de inmediato. Me senté en el sillón que había sido mío durante 30 años, el de cuero marrón cerca de la ventana, y miré a mi familia dispuesta frente a mí y sentí la plena complejidad de amar a personas que te están decepcionando. Porque los amaba. Esa era la parte más difícil. Esta no era una historia sobre personas que no me importaban. Era una historia sobre personas que había criado y querido y por las que me había preocupado, que estaban sentadas en mi sala de estar con una agenda que creían razonable y que yo encontraba, en sus detalles, profundamente reveladora. Boyd abrió, porque Boyd siempre abría cuando había una apertura que hacer.
Dijo que estaban contentos de que me estuviera recuperando bien, y lo decía en serio, o parte de él lo decía en serio. Dijo que el evento de salud los había sacudido a todos y que les había hecho darse cuenta de lo importante que era ser claros sobre las cosas como familia. Dijo como familia con solo la más ligera vacilación, lo que me dijo que había practicado la frase. Dijo que querían entender mi situación actual, mis arreglos, mis planes para la casa, mi pensamiento sobre el futuro. Rena estaba sentada a su lado con las manos en el regazo y el rostro compuesto, y Marcus estaba sentado al otro lado de Cheryl con una expresión que interpreté como la de un hombre que ha aceptado estar en algún lugar y ya no está completamente seguro de que debería estar allí. Dejé que Boyd terminara. Dejé que la habitación se asentara. Tomé mi taza de café y bebí de ella lentamente, y miré a cada uno de ellos en turno, y pensé en 40 años de mañanas tempranas y trabajo honesto y la satisfacción particular de construir algo real. Luego dije, aprecio que todos hayan venido. Quiero tener una conversación honesta, y quiero empezarla diciéndoles algo. Les dije que había estado despierto en mi habitación de hospital la segunda tarde de mi estancia. Les dije que el pasillo no era tan privado como habían asumido. Les dije que había escuchado suficiente para entender lo que se había discutido, y que no estaba enojado, pero que quería que todos en esa habitación tuvieran la claridad que habían dicho que buscaban. La habitación quedó muy en silencio. La mandíbula de Boyd se movió ligeramente. La compostura de Rena se mantuvo, pero vi que algo se movía detrás de sus ojos. Marcus miró al suelo y luego de nuevo a mí con una expresión que era, inconfundiblemente, vergüenza. Les dije que había pasado la semana anterior con Louise. Les dije que mi testamento había sido actualizado, que mi fideicomiso había sido establecido, y que mis arreglos reflejaban mis propios deseos de manera clara y completa. Les dije que la casa en Elmridge Drive estaba abordada en el fideicomiso de una manera que yo había elegido deliberadamente después de una considerable reflexión, y que esas elecciones eran definitivas y no sujetas a renegociación. Boyd empezó a decir algo, sobre claridad creo, sobre solo querer entender, y levanté la mano, no agresivamente, solo firmemente, de la manera en que detienes el tráfico, y él se detuvo. Le dije que entendía que tenía los intereses de su familia en el corazón, y que respetaba que él y Rena habían construido una vida juntos y que la seguridad les importaba. Pero le dije, mirándolo directamente y sin hostilidad, que mi patrimonio no era un recurso alrededor del cual posicionarse. Que yo no era un problema a resolver. Que era un hombre que había pasado 74 años construyendo algo, y ese hombre todavía estaba en la habitación, todavía pensando con claridad, todavía completamente capaz de decidir cómo iba a verse su vida y su legado. Luego me volví hacia Marcus. Dije su nombre y levantó los ojos del suelo y le dije que sabía que lo habían llevado en una dirección que no parecía completamente suya. Le dije que no se lo estaba reprochando. Pero le dije que lo necesitaba siendo su propia persona en esta familia, porque su madre lo había criado para ser su propia persona, y necesitaba que lo recordara. Los ojos de Marcus se llenaron y miró hacia otro lado y luego de regreso, y dijo, «Papá, lo siento». Solo eso. Solo esas 3 palabras en la voz de mi hijo, y fueron suficientes. La habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo después de eso. No el silencio tenso y presurizado de un conflicto en progreso, sino el silencio diferente que viene después de que algo verdadero se ha dicho en voz alta en un espacio que lo necesitaba. Boyd se recostó en su asiento con la quietud particular de un hombre que está reevaluando su posición. No era el villano de esta historia. Quiero tener cuidado de decir eso, porque el mundo no se sirve bien con villanos simples y héroes simples, y la verdad de lo que sucedió en mi sala de estar ese domingo era más matizada que una simple confrontación. Boyd era un hombre que pensaba en términos de estrategia y seguridad, que había construido su vida profesional alrededor de la gestión del riesgo financiero, y que había llevado esos instintos a su vida personal de maneras que probablemente no examinaba completamente. Me había mirado, a mi edad, a mi evento de salud, a mi vida solitaria en una casa pagada, y había visto una situación a manejar en lugar de una persona a respetar. Ese fue el error.
Y creo que, sentado en mi sala de estar con las tazas azules y la luz de noviembre llegando plana y gris por la ventana, estaba comenzando a entenderlo. Rená era más difícil de leer. Porque Rená siempre era más difícil de leer. Tenía la capacidad de su madre de mantener su rostro quieto mientras su mente se movía detrás de él, y la observé procesar lo que había sucedido con la energía interna concentrada de una mujer que está recalibrando. Eventualmente dijo, en una voz más tranquila que su registro habitual, papá, no pretendía que se sintiera de la manera en que aparentemente se sintió. Le dije que le creía que no lo había pretendido de esa manera. Le dije que la dificultad con las personas prácticas, y lo dije sin acusación, como una simple observación, era que la practicidad sin calidez podía parecer, desde afuera, exactamente como cálculo. Que la intención y la experiencia podían divergir significativamente, y que la persona en el extremo receptor de esa divergencia no estaba equivocada al nombrarlo. Me miró por un largo momento. Luego dijo, mamá me habría dicho esto hace mucho tiempo, ¿verdad? No era una pregunta. Le dije que sí. Paulette lo habría hecho. Probablemente más de una vez y con considerablemente menos paciencia de la que yo había mostrado. Algo cruzó el rostro de Rená que era real y no manejado y me recordó, dolorosamente y cálidamente al mismo tiempo, a la niña que había sido, la de 10 años que había llorado en el funeral de su abuela con un dolor demasiado grande para su pequeña figura, que se había sentado en mi regazo aunque probablemente ya era demasiado mayor para ello y yo la había sostenido sin decir nada porque a veces sostener es el lenguaje correcto. Esa niña todavía estaba en algún lugar dentro de la mujer eficiente en mi sala de estar. Podía verla. Siempre había podido verla, incluso cuando lo hacía difícil. Marcus se había compuesto para entonces. Extendió el brazo por encima de Cheryl y puso su mano brevemente en mi brazo de la manera en que los hombres de su generación se tocan cuando las palabras parecen insuficientes, y puse mi mano sobre la suya por un momento. Cheryl se sentó tranquilamente durante todo ello con la presencia constante y discreta de una mujer que sabía cuando estaba siendo testigo de algo importante y tenía la sabiduría de no interrumpirlo. Después de un rato Boyd dijo, Wendell, te debo una disculpa. Lo miré. Lo dijo de nuevo, con menos pulimento y más incomodidad genuina, lo que lo hacía más creíble. Dijo que se había permitido pensar en los aspectos prácticos de la situación de una manera que había sido irrespetuosa, y que lo sentía. Le dije que lo aceptaba. No efusivamente. No con la actuación del perdón. Solo llanamente, porque había sido ofrecido sinceramente y yo no estaba interesado en sostener el conflicto por sí mismo. Bebimos el café. Hablamos, eventualmente, de otras cosas, sobre mi recuperación, sobre el régimen de medicamentos, sobre los hijos de Marcus y cómo les iba en la escuela. La conversación encontró su camino de regreso a algo que se asemejaba a lo ordinario, que es su propio tipo de milagro cuando consideras dónde había comenzado. Se quedaron 2 horas. Cuando se fueron, Marcus me abrazó en la puerta y se aferró un momento más de lo habitual. Rená también me abrazó, y en su abrazo había algo que había estado ausente por un tiempo, la particular calidad de contacto que significa que la persona que lo da está realmente presente, realmente allí, no actuando el gesto sino significándolo. Me quedé en la puerta y vi cómo sus coches se alejaban del bordillo, y luego entré y me senté en mi sillón de cuero marrón y miré la habitación que Paulette y yo habíamos construido juntos durante 32 años, las fotografías en las paredes, las tazas azules en la mesita de café, el jardín ligeramente imperfecto visible a través de la ventana trasera que había estado manteniendo mal durante 3 años, y sentí el peso completo de todo lo que había sucedido asentarse a través de mí. Lentamente, de la manera en que el calor se asienta en una habitación fría cuando finalmente se enciende la calefacción. Las semanas después de ese domingo fueron diferentes. No dramáticamente, no con la resolución limpia de una historia que ha sido ordenada para una audiencia. Pero genuinamente diferentes de maneras que podía sentir en la calidad del contacto. Marcus llamaba más. No las llamadas de verificación de un hijo manejando su obligación, sino llamadas reales, del tipo en que empezaba con algo específico, una historia sobre sus hijos o una frustración en el trabajo,
y terminábamos hablando durante una hora sobre cosas que importaban a ambos. Hablamos de su madre más de lo que lo habíamos hecho en los 3 años desde que murió, lo cual era algo que yo había querido y no había sabido cómo pedir. Resultó que él también lo había querido. A veces el duelo necesita permiso, y a veces el permiso tiene que venir de la persona que está sufriendo más, y yo había estado tan enfocado en no cargar a mis hijos con mi propia pérdida que había cerrado una puerta que ellos necesitaban abierta. Rená y yo tuvimos un tipo diferente de ajuste de cuentas, más lento, más cuidadoso, sin la inmediatez emocional que Marcus y yo encontramos más naturalmente. Almorzamos juntos en diciembre, solo nosotros dos en un restaurante cerca de su oficina, y hablamos con una honestidad que no habíamos logrado en años. Me dijo cosas que no había entendido completamente sobre la presión que sentía, la ansiedad financiera que corría bajo su eficiencia superficial, el miedo a la inestabilidad que había sido tejido en su carácter por una infancia durante la cual Paulette y yo habíamos luchado más de lo que jamás habíamos dejado ver a nuestros hijos. Eso me sorprendió. Había pensado que los habíamos protegido de los años difíciles. Lo que entendí ahora era que los niños sienten el clima de un hogar incluso cuando el pronóstico específico les es ocultado, y lo que Rená había sentido en esos años, incluso sin conocer los detalles, la había moldeado en una persona que se protegía contra la incertidumbre con la ferocidad de alguien que había aprendido temprano que podía llegar sin previo aviso. No excusé completamente lo que había sucedido. Pero lo entendí mejor. Y entender las cosas mejor, he descubierto, es una de las cosas más útiles que una persona puede hacer con los años que le quedan. Louise me llamó en enero para hacerme saber que los documentos del fideicomiso estaban finalizados y archivados. También me dijo, con la calidez seca que ocasionalmente se permitía, que nunca había tenido un cliente que condujera una confrontación familiar desde una cama de hospital con ese nivel de compostura estratégica. Le dije que había tenido un buen maestro en los 40 años que pasé leyendo especificaciones de ingeniería que la gente esperaba que no leyera con suficiente cuidado. Ella se rió y yo me reí y fue un buen momento en un mes de momentos principalmente buenos. Mis nietos, los hijos de Marcus, un niño llamado Trevor y una niña llamada Jill, empezaron a venir los sábados por la tarde. Esto había sido sugerencia de Marcus, lo que me dijo algo sobre dónde se había asentado su cabeza. Tenían 12 y 14 años y llegaban con la energía particular de los jóvenes que no están completamente seguros de cómo estar con un anciano pero que están dispuestos a intentarlo, y encontramos nuestro camino hacia un lenguaje. Trevor estaba interesado en cómo funcionaban las cosas, mecánicamente, lo que entendí completamente, y pasé varios sábados mostrándole cosas alrededor de la casa, cómo funcionaba el horno, cómo operaba el corte del agua, cómo leer un panel de circuitos. Jill era lectora. Encontró la estantería de Paulette y preguntó si podía tomar prestadas cosas, y le dije que podía llevarse todo lo que quisiera, y ha estado avanzando sistemáticamente desde entonces con la dedicación concentrada de una persona que toma la lectura en serio. Esas tardes de los sábados fueron, sin exageración, algunas de las mejores horas que he pasado en los últimos años. Boyd y yo encontramos un equilibrio funcional. No calidez, no amistad, sino la distancia funcional respetuosa de dos personas que ahora se entienden con más precisión y que han elegido, en interés de la familia que ambos aman, operar dentro de esa precisión sin antagonismo. Ya no me hace preguntas sobre mi situación financiera. Yo ya no finjo no notar cuando está midiendo las cosas. Hemos encontrado un tipo de silencio honesto sobre ciertos temas que considero más respetuoso que el compromiso actuado que teníamos antes. Me siento en el porche trasero algunas tardes ahora, cuando el clima lo permite, en la silla que compré hace 15 años y que ha asumido la forma particular de mí con el uso prolongado. Miro el jardín de Paulette, que he estado cuidando mejor desde el otoño, no perfectamente, nunca como ella lo hacía, pero con más atención y más esfuerzo genuino que el mantenimiento simbólico de los primeros años después de que ella murió. He estado pensando en cómo quiero que luzca el jardín en la primavera. He estado pensando en las cosas en tiempo futuro, lo que en sí mismo es un tipo de recuperación, la recuperación de un hombre que pasó una semana en una cama de hospital confrontando su propia mortalidad y luego eligió, deliberada y sin drama, estar más vivo en lugar de menos.
Esto es lo que sé ahora que no estaba viviendo completamente antes del hospital. Sé que la vida de un hombre no le pertenece a nadie más hasta que él haya terminado con ella. Sé que el amor y la gestión no son lo mismo, y que las personas que más te aman a veces pueden manejarte más agresivamente porque la línea entre los dos se ha difuminado en sus propias mentes. Sé que decir algo claramente, nombrar lo que ves, en una sala de estar con tazas azules en la mesita de café y la luz de noviembre entrando por la ventana, es más protector de una relación que el silencio que parece, en la superficie, más educado. Sé que una cama de hospital puede ser muchas cosas. Puede ser un lugar de miedo. Puede ser un lugar de claridad. Puede ser, si estás prestando atención y si estás dispuesto a actuar en lo que escuchas de pasillos que son menos privados de lo que la gente asume, puede ser el lugar donde un hombre finalmente decide dejar de ser manejado y empezar a ser él mismo. Mi nombre es Wendell. Tengo 74 años. Tengo una casa en Elmridge Drive con un jardín que estoy aprendiendo a cuidar mejor, y un fideicomiso que dice claramente lo que quiero, y 2 hijos que están encontrando su camino de regreso a mí, y nietos que vienen los sábados por la tarde y piden prestados libros y quieren saber cómo funciona el horno. Tuve un evento de salud en octubre que me asustó y me aclaró en igual medida. Y desde una cama de hospital que algunas personas intentaron convertir en un tribunal, dirigí mi propia defensa. Y gané. No derrotando a nadie, sino negándome a ser reducido. Y eso, he decidido, es suficiente victoria para un hombre de mi edad y mi particular disposición. Más que suficiente. Lo es todo.